aquí nuevamente. Soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantener la mente sana en cuerpo sano. ¿Qué tal? Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre antes de firmar hay que revisar. Con esto nos referimos a reflexionar sobre el uso del vocabulario especializado en documentos administrativos. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es: analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales, con el propósito de reflexionar sobre el uso del vocabulario especializado en documentos administrativos. Los materiales que van a necesitar en esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Actualmente cualquier persona puede requerir el uso de documentos administrativos y legales, ya sea en la compra o venta de un producto, en la contratación de algún servicio o en la renta de un bien. Por esta razón es importante saber interpretar su contenido para entender lo que estamos acordando. Los documentos administrativos tienen dos funciones esenciales. Primera, garantizar la constancia de la conservación de los actos administrativos, demostrar su existencia o efectos, posibilitar el acceso y consulta de los ciudadanos. Segunda, comunicar para transmitir y dar a conocer sus actos al ciudadano o a las propias administraciones. Recuerden que al ser documentos escritos utilizan un lenguaje formal, acompañado de vocabulario propio, por lo cual en algunas ocasiones pueden generar confusiones en las personas que los utilizan por primera vez. Leamos el fragmento que pertenece a una cláusula de un contrato de compra-venta. Traten de identificar aquellas palabras de las cuales no conozcan su significado y anótenlas en su cuaderno. Cláusulas. Primera. Objeto. El vendedor vende y entrega en este acto, sin reserva alguna, libre de todo gravamen, afectación y o limitación de dominio, la propiedad, uso y disfrute al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, consumo de energía eléctrica y agua potable, del inmueble y del terreno sobre el cual está construido, en favor del comprador, comprendiendo la presente enajenación todos los usos, servidumbres, accesiones, permisos, construcciones y todo lo demás que de hecho y por derecho le corresponda al inmueble y el terreno sobre el cual está construido. Las partes están de acuerdo en que la compraventa se realiza bajo la modalidad denominada ad corpus. Profesora, yo encontré varias palabras que no había escuchado antes y que al menos si me tocara firmar el contrato tendría dudas acerca de a qué se refieren o qué conlleva. Por ejemplo, ¿qué es eso de gravamen y ad corpus? Esto que comentas es algo que suele ocurrir con mucha frecuencia y aunque no podemos conocer por completo el vocabulario de los documentos legales o administrativos debido a que es muy vasto, sí podemos apropiarnos de terminología básica, así que cuando necesitemos hacer uso de ella no tengamos tantos problemas al emplearla. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden correr al hacer una mala interpretación de ellos? Veamos qué otras palabras de las que mencionaste hay en el fragmento anterior y aclaremos su significado.
La palabra gravamen hace referencia a que no se aplicará IVA al precio del inmueble. Las obligaciones fiscales se relacionan al pago de impuestos. Enajenación tiene que ver con la cesión de derechos. Y por último, ad corpus hace referencia a las condiciones del inmueble, es decir, que se comprará tal y como está. ¡Oh, muy bien! Ya empiezan a sonarme estos nuevos términos y eso puede darnos seguridad al momento de realizar una compra, pues esos términos nos explican en parte las condiciones bajo las cuales estamos aceptando un bien o un servicio. Lamentablemente, no todas las personas se toman el tiempo de leer estos documentos y entenderlos o buscar el significado de esos términos, lo cual ocasiona malos entendidos, problemas legales y varios dolores de cabeza. Veamos algunas características de este lenguaje. El lenguaje administrativo actual es el resultado de una tradición propia y de la influencia de diversos lenguajes, de cuyo léxico y fórmulas expresivas se vale para convertirse en un multilenguaje. Funciona la lengua común o estándar con el lenguaje jurídico y el de las leyes, de los que toma modelos estructurales, como el de las sentencias, además de léxico y rasgos arcaizantes. Profesora, ya empezó usted con palabras raras. ¿Qué es eso de arcaizante? Quiero decir que son antiguos, arcaicos. Continúo. Sin embargo, el lenguaje administrativo debe de permitir a los ciudadanos un fácil acceso a los contenidos de los documentos administrativos. Para este fin, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. El lenguaje administrativo debe ser claro, preciso, sencillo, correcto y adaptado al perfil del receptor. Cuando se hace uso de alguno de estos documentos, debemos considerar ciertos puntos antes de firmarlo. Veamos juntos un video que nos ayudará a comprenderlo un poco mejor. ¡Corre video! ¿Alguna vez han leído un contrato de arrendamiento o un contrato de televisión de paga? Es importante conocer este tipo de documentos legales y administrativos porque tienen expresiones y términos muy particulares que debemos conocer para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Les interesa conocerlos? Acompáñenme. Mi hermano me pidió ayuda para revisar el contrato de televisión de paga, pero hay muchas partes que no entiendo bien. A ver. Ay, ¿por qué están escritos así todos estos documentos? No sé. ¿Cómo ves si investigamos sobre su lenguaje para entenderlos mejor? Va. Documentos legales y administrativos. El lenguaje de los documentos legales y administrativos se distingue por el léxico o vocabulario especializado, la composición de las oraciones y el estilo formal. El léxico o vocabulario especializado incluye cultismos, extranjerismos y tecnicismos. Los cultismos son palabras del griego y latín, lenguas clásicas, que se toman como préstamos en las lenguas modernas para expresar conceptos e ideas particulares de las leyes, las artes y las ciencias. Por ejemplo, en una sentencia se pueden encontrar cultismos como de facto, de hecho, modus vivendi, modo de vivir, grosso modo, de manera aproximada. Los extranjerismos son palabras que se toman de otras lenguas, algunas de las cuales se modifican conforme al español. Por ejemplo, buffet es una palabra presente en documentos jurídicos y otras se incorporan sin sufrir modificación, ya sea porque no hay una palabra equivalente en español o por su uso extendido. Por ejemplo, marketing se puede encontrar en contratos de servicios de publicidad y mercadotecnia. Los tecnicismos son palabras propias de una ciencia, arte, industria y oficio. En documentos de contratación de servicios, como el de televisión de paga, es frecuente encontrar tecnicismos como tarjeta inteligente, brazo LNB. A ver, les leo. Contrato de prestación de servicios de televisión restringida vía satélite, que celebran por una parte comercializadora satelital, a quien en lo sucesivo se le denominará la empresa, y por la otra parte el señor o la señora o la persona moral cuyo nombre o nombres aparecen en la carátula de este contrato, a quien en lo sucesivo
se le denominará el suscriptor, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. ¿Qué es tenor? Aquí está. Proviene del latín y significa de conformidad con o según. O sea, según con las siguientes cláusulas. Me agrada ese lenguaje. Sigamos investigando. Sobre la composición de las oraciones, en documentos legales es común encontrar el uso de recursos como los siguientes. Uso del tiempo futuro en modo subjuntivo, como si hubiere lugar. Uso de formas pronominales, perífrasis verbales, participios y gerundios. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento es común encontrar el arrendatario se obliga a pagar, o bien, visto el escrito de fecha 29 de octubre último. Sustantivación de verbos. Por ejemplo, en lugar del verbo liberar, se usa el sustantivo liberalización. El estilo formal es característico de los documentos legales y administrativos. Predomina el uso de títulos como doctor, licenciado, ingeniero y nombre de cargos como director, jefe, secretario, etc. De fórmulas de tratamiento como excelentísimo, ilustrísimo, usted, ustedes, el que suscribe, el abajo firmante, etc. La poca variación en la estructura y estilo de los documentos administrativos y legales les da un carácter monótono. Según lo que investigamos, la frase llegaren a verificarse es una conjugación verbal en modo subjuntivo, que en un lenguaje usual diríamos en caso de que se presenten fallas, si se presentan fallas o en caso de fallas. El suscriptor o la empresa son títulos que se asignan en lugar de los nombres de los involucrados, que aparecen completos únicamente al inicio del contrato, en general en la carátula. Estas formas, junto con otras como el usuario, el cliente, el comprador, invariablemente se encuentran en todos los contratos. Qué bueno que investigamos, ahora sí podré ayudar a mi hermano. ¿Tienen algún trámite en puerta? Los reto a leer algún documento legal. ¡Adiós! La próxima vez que alguna persona cercana a ustedes realice este trámite, explíquenle estas sencillas recomendaciones. Pueden ser de mucha utilidad, créanme. Pero profesora, me ha surgido una duda. ¿Cada documento administrativo y legal posee terminología propia? Así es. ¡Uf! Pero no te apures, de acuerdo con el documento que estemos trabajando, podemos encontrar vocabulario específico. Con la práctica de uso te vas a ir familiarizando. Veamos algunos ejemplos de estos documentos y allá en casa. Trata de identificar las palabras que conforman este vocabulario especializado. Les recomiendo que para organizar mejor esta información pueden identificar la palabra junto con su significado. Por ejemplo, persona física. Así se les dice a quienes deben cumplir obligaciones fiscales o administrativas. ¿Listas? ¿Listos? ¡Comencemos! Continuemos explorando el vocabulario especializado en documentos administrativos. Aquí tenemos un fragmento de un contrato de compra-venta, específicamente el apartado correspondiente a las cláusulas. Las cláusulas son las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento similar, público o privado, que expresa alguna condición. Cuando vean la palabra cláusula en algún documento, recuerden que se trata de las condiciones bajo las cuales se va a llegar a un acuerdo, ya sea por una compra o una transacción, y por ende es importante leerlas para saber lo que estamos aceptando. Podrían relacionar la palabra cláusula con condiciones y así les sería más fácil comprender su contenido. Vayamos con otro ejemplo. Aquí tenemos un recibo de luz, en donde podemos observar, además de los datos de quién lo emite, la palabra concepto, que en un recibo se refiere al motivo por el cual se está realizando el pago. La palabra concepto podemos encontrarla también en notas, facturas, tickets de compra, y en todos estos cumple el mismo papel. Vayamos con el siguiente texto. En este caso tenemos un pagaré, documento que se utiliza como una promesa de pago.
a partir del cual podemos establecer plazos y montos de pago. El término de intereses moratorios hace referencia al porcentaje que se cobra cuando te atrasas en el pago. Aunque la mayoría de las personas no están acostumbradas a utilizar los pagarés, su uso es altamente recomendable, pues evita malos entendidos. Recuerden el famoso dicho de papelito habla. Como observaron, tenemos una diversidad de documentos en los cuales existen diversos términos que debemos conocer para poder entenderlos mejor. Ha llegado el momento del primer reto. Revisen los ejemplos de documentos legales o administrativos que vienen en su libro de texto. ¿Qué otras palabras encuentran? Investiguen su significado, pues será de gran ayuda para continuar aprendiendo. En los contratos y otros documentos administrativos se emplea un vocabulario específico, el cual se caracteriza por ser formal, técnico y objetivo, es decir, que se evitan términos confusos o figurados para clarificar el acuerdo que se suscribe. Sin embargo, existen ciertas situaciones que pueden generar confusiones entre los usuarios. Veamos el siguiente video para comprender un poco más al respecto. Empecemos con la palabra obligación. Cuando en algún documento nos encontramos con esta palabra, tenemos que tener en consideración que lo que en el documento se establece es de carácter potestativo. ¿Qué quiere decir con esta palabra de carácter potestativo? Quiere decir que el incumplimiento de dicho convenio, de lo que ahí se establezca, va a tener unas consecuencias realmente grandes o consecuencias jurídicas que pudieran afectar el patrimonio, que pudieran afectar algunas otras cuestiones de carácter importantes en caso de considerarse positivas. Esto quiere decir que el incumplimiento trae esas consecuencias. Un buen ejemplo de ello sería el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos o firmamos un contrato de arrendamiento respecto del lugar en donde vivimos. En este contrato encontramos por ahí una leyenda que dice que el arrendatario, en este caso nosotros, tenemos la obligación de cubrir los pagos de agua, luz, teléfono y demás servicios relacionados con la vivienda. Para este caso en particular tenemos que entender que la consecuencia por el incumplimiento de dicha obligación traería consecuencias jurídicas en donde tendríamos que cumplirlo de manera forzosa. Ya esta cuestión de el obligarte a hacer algo, tenemos que tener en consideración que no hay un sí quiero o no quiero, o sea, tengo que cumplirlo porque las consecuencias serían X, Y, Z, etcétera. Por otro lado tenemos la palabra deber, la cual el vínculo que se genera es de carácter facultativo. Esto quiere decir que el deber puedo o no cumplirlo y las consecuencias que esto me acarrearía serían pues bajas, no habría alguna problemática en cumplir o no con dicho deber. Pongamos nuevamente el caso que trajimos hace unos momentos. Vuelvo a tener mi contrato de arrendamiento, pero en este caso, en vez de decir que yo tengo la obligación, me dice, tienes el deber de pagar agua, luz, demás contribuciones propias del inmueble. Bueno, ¿qué pasaría si en este caso, por alguna u otra cuestión, yo no las pago? Entonces, aquí no podrían hacer que las cumpla de manera forzosa, porque el deber me da esa facultad de sí hacerlo o de no hacerlo. Entonces, podemos ver que prácticamente el deber es más flexible dentro de nuestra vida, dentro de todo el tema de documentos que podamos llegar a tener, que podamos firmar o revisar, nos vamos a encontrar con obligaciones y deberes. En este caso, tenemos que tener claro el momento de leer estos documentos, que realmente qué consecuencias nos traería. En este caso, la consecuencia mayor sería, puedo perder parte de patrimonio, puedo perder dinero, puedo perder X o Y circunstancia. En este caso, tenemos que entender que la obligación siempre te va a constreñir a tener que hacer o no hacer algo o abstenerte de muchas cosas. Entonces sí tenemos que tener cuidado en esa cuestión, y la recomendación que daría al momento de revisar algunos documentos administrativos, civiles o de cualquier otra índole sería quizás hacernos la pregunta de qué consecuencias me traería en caso de que por un hecho ajeno a mí incumpla con el convenio.
Derivado de esto, ya tendríamos que ver cuáles son deberes y cuáles son obligaciones y qué consecuencias traería el incumplimiento de cada uno de ellos. Como pudieron notar, existen varios términos que resulta conveniente tomarlos en cuenta al momento de revisar este tipo de documentos. Del mundo jurídico proviene la mayoría de los latinismos y los cultismos usuales en el lenguaje administrativo. Latinismo, expresión propia de la lengua latina que conserva su forma original. Cultismo, vocablo procedente de una lengua clásica, griego o latín, que se incorpora en una lengua sin pasar por las transformaciones fonéticas normales. Estas palabras se utilizan por prestigio, pues se asocian con el uso culto de la lengua y también como argumentos de autoridad. Profesora, ¿podría darnos algunos ejemplos de este tipo de palabras? Claro que sí. Veamos la siguiente imagen. En primer lugar, encontramos el término grosso modo, cuyo significado es aproximadamente. Inclusive, que significa incluyendo el último objeto nombrado. Ad corpus señala que se hará la venta del inmueble en el estado que se encuentra. Constatar y verificar son dos cultismos que suelen utilizarse en lugar de la palabra comprobar. El latinismo rebus sic stantibus establece que alguien no puede ser obligado del todo a pagar mientras no existan las condiciones económicas. Hay que mencionar que como son en otro idioma, los latinismos deben escribirse en cursivas o entre comillas. Bueno, ya hasta sabemos algunas palabras en latín en esta sesión, profesora. ¡Qué emocionante! Así que ya saben, no solo hay que dejarse guiar por las primeras impresiones, hay que detenerse a entender por qué se hace uso de estas palabras y su significado. Profesora, tengo una duda más. En internet y en papelerías es posible encontrar un modelo de carta poder que solo pide llenar unos datos, sin embargo, hay algunos términos que no quedan de todo claro. ¿Podría ayudarme? Claro. ¿De cuál fragmento tienes dudas? Bueno, de este. Y asimismo, para que conteste las demandas y recomendaciones que se entablan en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de contraria y los represente y tache, articule y absuelva posiciones, recuse jueces superiores o inferiores, oiga asuntos interlocutorios y definitivos. Muy bien. Para empezar, esa parte genérica de la carta poder se utiliza para otorgar un amplio poder y es un formato universal. Recuerda que a través de ella puedes hacer trámites escolares, vehiculares, etc. Las palabras a las que debemos de poner atención son, en primer lugar, las excepciones dilatorias. Son las que impiden entrar momentáneamente al conocimiento del negocio. Las perentorias son aquellas que tienden a destruir el hecho constitutivo de la acción. La palabra redarguya es declarar un argumento como no válido. Absuelva es dejar libre a una persona de cargos. Y por último, interlocutorios son aquellos asuntos que ocurren antes de alguna sentencia. En una ocasión llené una carta poder que precisamente tenía todos estos términos sin saber lo que conlleva. Lo único que hice fue cancelar con una tinta azul los renglones, pues que no utilicé de la misma, para que no pudieran ser ocupados con otros fines. O también pueden apoyarse de este modelo de carta poder y redactar la que necesiten, exclusivamente con las acciones que vayan a amparar el poder. Bueno, estamos llegando al final de nuestra sesión. Como han observado, no solo conocimos varios documentos legales y administrativos, sino que aprendimos parte de la terminología que utilizan. Así es, en esta sesión vimos el aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales. Y el propósito fue reflexionar sobre el uso del vocabulario especializado en documentos administrativos.
Les invitamos a reforzar este contenido buscando en su libro de lengua materna el aprendizaje esperado y el propósito, así como contestando las actividades que se vinculen con lo aprendido en la sesión. Los invitamos a que a su vez inviten a sus familiares a ver esta sesión, ya que les puede ser de mucha utilidad. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre antes de firmar, hay que revisar. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2.